Gonzalo Hernández Gómez. Bueno, el contagio fue en el mes de marzo por un familiar que llegó a la casa y empezó con síntomas. Y ahí nosotros lo hicimos el PCR por precaución y salimos positivos. Más de un año cuidándolo y de un día para otro tener el síntoma y hacerse el PCR y tener positivo fue complicado para toda la familia. Bueno, somos tres en la casa. Eh, bueno, primero los síntomas que tuve fueron harta tos y el pecho apretado, no podía respirar. Eso me complicaba mucho. La respiración no se me dificultaba. Y ahí tuve que hablar con el médico de turno que había y me derivó acá a urgencia del hospital de Tomé. Era muy difícil para mí porque de partida uno en esos instantes está solo, eh, no tiene a nadie más al lado de uno, solamente que te van a buscar la ambulancia, llegas a urgencia y ahí te hacen exámenes y como un poco te aíslan. Y ese aislamiento que tú tienes es como, no sé, es harto doloroso y penoso para uno. Y de ahí el diagnóstico que dan en el hospital es que tienen que derivarme a Higuera. ¿Qué pasó en ese momento cuando te dicen te vamos a derivar a Higuera? Bueno, ahí pensé todo, pensé que me iban a entubar y tener otras complicaciones más, pensaba yo. Bueno, uno piensa en la familia o de que uno de repente, no sé, piensa que se va en ambulancia y no sé, pues se puede volver hacia acá en una carroza, ¿no? Uno piensa eso, pero lo complicado es cuando allá te diagnostican que el virus. Yo estuve en un tiempo donde estaba el pic allá de Higuera y era muy complicado encontrar camas, hacerte exámenes porque había mucha gente que estaba en los pasillos, en otras piezas que no eran adecuadas a tener una cama como corresponde. No, yo creo que hay que vivirlo para tener un comentario exacto del COVID, porque yo igual nosotros, como le decía antes, nosotros tuvimos un año, más de un año cuidándolo, que no les pasara nada y todo eso, los protocolos, mascarillas, alcohol gel y todo eso. Pero una vez que tú tienes el síntoma y te hacen exámenes hacia los pulmones, te encuentras que sí es verdad lo del COVID. El COVID. Y, y tienes que estar ahí mentalizado en que te vaya a salvar o te vas a morir, una de dos. No, lo que yo tenía en mente siempre fue de que pudiera volver a trabajar otra vez, hacer mi vida normal, eh, tener otra calidad de vida, digamos, pensar en más positivo y tener otras cosas más en mente que hacer. La familia, ¿qué pasó ahí? No, con la familia tuve todo el apoyo, si solamente lo que no pueden, lo que uno, bueno, cuando está allá tiene que estar solo, de partida, no tienen solamente llamados telefónicos nomás y eso, pero no, la familia siempre estuvo al 100% conmigo. Cuando no le pasa esto del COVID, lo ve como normal, ¿no? Que a lo mejor no existe o no es verdadero esto de la enfermedad, pero cuando uno está al hospital
igual uno piensa en todo aspecto, en la familia, en los amigos, en la gente que uno conoce y volver ojalá a la vida normal que uno tenía antes. Elizabeth Caro. Bueno, lo primero fue la angustia, porque primero se contagiaron mi marido, o sea, mi hijo, después se contagió mi marido y después de 5 días al último me dio a mí. Pero yo, el proceso de viéndolo a ellos que ya iban cayendo de a uno, yo sentía mucha angustia de que a qué hora me daba a mí. Entonces se vivió fuerte esos momentos. Claro, ahí ya cuando a mí de primera se fueron ellos a residencia, porque ellos cayeron primero. Después cuando me dicen a mí que era positivo, también decidí irme a una residencia para que así todos estuviéramos allá y no poder contagiar, porque tengo mi suegra cerca a la casa, entonces para evitar el contagio con ellos nos quisimos ir todos como familia allá. ¿Cuáles fueron los momentos más complejos que vivieron como familia? Bueno, lo más fuerte que lo vivimos nosotros fue cuando mi marido se agravó en residencia. Él ya empezó con dificultad de respirar, se lo tuvieron que llevar de urgencia a Hospital Higuera. Y si no reaccionaba lo iban a intubar, y eso para mí ya era fuerte, porque yo en ese mismo momento me iba a la residencia cuando él iba camino a Higuera. Bueno, ahí es una angustia tremenda que se siente, porque se ha sabido tanto que hay personas que las intubaciones han sido tan graves que han quedado mal o han fallecido. Yo pensaba lo peor. Las noches uno no duerme. Hay que esperar solamente que el médico te esté llamando y te vaya dando una información, porque tú no tienes comunicación con ellos. Y es mucha angustia que se siente. Bueno, a mí realmente, bueno, yo empecé a perder gusto, olfato, dolor de piernas, mucho dolor de cabeza que no lograba pasar con nada, ni un medicamento. Y un poco de fiebre también, sí. Pero dentro de todo, cuando estuvimos en residencia, tomamos unos, ¿cómo se llaman estos? Antibióticos por los pulmones, porque lo que más teníamos afectado eran los pulmones. Bueno, yo de hecho, llegó mi día de salida. Mi marido seguía grave en Higuera, mi hijo ya había salido también, pero yo al salir, yo salí muy mal, con muchas secuelas, dolor de espalda, me empezaron a dar crisis de pánico, me sentía muy cansada, no podía estar de pie ni sentada porque me cansaba, mi corazón se agitaba, de hecho no podía casi ni caminar. Y de a poquito fue mejorando hasta que llegó el día que el doctor me dijo, ¿sabe? Su marido está de alta. ¿Qué pasó? Y no, ahí yo, una felicidad, además se hizo harta oración,
¿Qué pasó? No, ahí, bueno, no, a mí ahí me dio mucha pena, ¿Por qué? porque venía muy delgado. Estaba muy delgado. No era él. Venía cambiado porque no había comido en mucho tiempo. Así que... Pero lo bueno que se pudo recuperar. Se empezó a alimentar bien y retomó. Eso. ¿A quién le dio el primer abrazo? ¿Con quién se reencontró primero? A mí. ¿Qué fue lo primero que te dijo? No, yo le dije que lo había extrañado mucho porque habían sido muchos días que sin poder abrazarlo, nada, entonces él venía casi sin palabras. ¿Volvieron a la vida? ¿Con esto volvió quizá la tranquilidad? ¿Qué sintió en ese momento? Sí, ahí estuvo más tranquilo, se rehabilitó, estuvo en terapias, estuvo varios meses sin poder trabajar. Eh, lo, ay- lo ayudaron los kinesiólogos y terapias y, y pudo retomar su trabajo. Ahora, cuando la gente dice que esto es mentira, que esto es un show de parte de las autoridades, eh, ¿qué piensa usted que en ese momento cuando escuchan ese tipo de opiniones? No, que eso es una estupidez porque esto existe, lo vivimos en carne propia, eh, existe, así que el llamado siempre, siempre va a ser a cuidarse porque nosotros nos cuidábamos tanto y resulta que igual nos llegó a la casa. Ni siquiera nosotros salíamos nada, no lo buscábamos, pero sin embargo nos llegó igual. No, el mensaje es igual, sobre todo los jóvenes, a que piensen un poquito y mediten de que esto es grave, no es, no es un chiste, no es un juego, no es un simple resfriado, te ataca los pulmones, o sea, hay que tener conciencia, usar mascarilla, si quieren juntarse, en familia, salir, disfrutar, distanciamiento, lavado de manos, no sé, todos los protocolos y cuidarse mucho.